el espacio, la frontera final. Estos son los viajes de dos trekkers. Su continua misión, explorar sin cansancio la franquicia de Viaje a las Estrellas. Hablar entre trekkers y para trekkers. Viajando temerariamente al cuadrante X. Otro sector de Star Trek. Bienvenidos trekkers nuevamente a Cuadrante X, otro sector de Star Trek. Soy Ramiro Valenzuela Y yo soy Lucas Ceballos. y hoy le deseamos un excelente día de Star Trek. Feliz día a todos los trekkers. Va a salir tarde, porque recién Tarde, salimos de pero seguro. trabajar. Sí. O sea, También saludo a mi hermano Juan, que cumple años justamente hoy. Uy, entonces es un Doble festejo. signo. Un signo de que hay algo de Tenía que haber un trekker trekker en la todos. familia, sí. Está bien. Bueno, a ver, no hay alerta de spoiler. Lo que sí, No hay vamos a abrir, por favor, Nerel. Nerel la traje, Abrime, Nerel. estaba de Franco. Nerel. Te Hoy tocaba tenía Franco. Bien. Claro, ok. y no me di cuenta de que justo le caía, viste, el día de Star Trek. Así que bueno, como buena vulcana, obviamente dejó su retiro, cual Spock, dejó su retiro y vino para May. abrir la frecuencia. Así que Nerel, por favor. Frecuencias subespaciales abiertas. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué pasó con el visual de Nerel? ¿Está solo audio, mi amiga? Está en audio por ahora. Sí. Ok. No, no me hagas hablar, por favor. Es lo único que yo te pido. No me hagas hablar. Hay algo ahí, pero no sé, me rehúso. ¿Ah? Podríamos haberlo traído de regalo, es verdad, por el Sí. día de Star Trek, pero bueno. Che, así como lo vengo diciendo últimamente y me vengo escuchando también, hoy estaba escuchando el primer capítulo de esta temporada, en realidad el segundo, porque el primero es de sección 31, pero el segundo Sí. donde tirábamos nuestras apreciaciones de cómo iba a ser la tercera temporada de Strange New Worlds. Strange New Worlds. Sí. Bien. Y te felicito porque la pegaste con el capítulo de ¿cómo se llama? Del holodeck. Dijiste que parecía el nombre de un serial de los años 50. Muy bien. Muy bien. Así que pegaste con eso. Tenemos que hacer Y una video reacción a nuestros viejos podcasts. sí, por supuesto. No sabes que lo he estado juntando eso. Está Y bien, la está bien. otra es que habíamos dicho que como regalo del día de Star Trek íbamos a tener el último capítulo de Strange New Worlds. Sí. Así que bueno, estamos ahí. Estamos ¿A ahí, sí, cuánto? sí. A 3 días estamos. Sí. Para serte sincero, tengo una cuestión. Bueno, vos ya lo sabes, me conoces de hace años, ¿no? Pero le comento a la gente que a mí los cierres me cuestan un poquito. Entonces, Sí. el capítulo 9 no lo he visto. Vas a No lo he hacer lo visto. mismo que No. haces siempre. No. Pero no es porque no me guste. O Siempre sea, la misma historia. y No, bueno, sí. pero es como que lo Es tengo. como decir, no, el penúltimo chicle de la caja no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque es el penúltimo. Claro. ¿Sabes cuántas Está bien. golosinas se me han echado a perder por tenerlas guardadas Oh. porque no las quería usar? ¿Para qué? Gali ¿Para acá qué se me está hablé? matando de risa, pero bueno, es ¿Para qué así. hablé? Es eso lo que pasa. Sí, me imagino, tenés un problema con los cierres. Un poquito. Un No he visto poquito. House. Todavía no he terminado de ver House. Y esa era la No. serie que te estaba por Y decir. bueno, Vas a hacer lo sí. mismo que con House. Exacto. Tío, Sí. se- No ya golpes pasaron la 10 cámara. años o más. Y bueno. Che, no, pero ya lo voy a ver. Me he Ah, se retrasado. mueve la cámara. Sí, por eso te estoy diciendo. No, pero el cable la va tirando. Bueno, trate de no romper nada. ¡Izquierda! Izquierda. ¡Derecha! Lo están atacando los romulanos a Lucas. No, y la otra cosa que yo te decía, o sea, vamos a tenerlo de premio consuelo, último capítulo, 3 días después del día de Star Trek, pero le tiré a Lucas hoy una consigna, porque
me gustan así las dinámicas improvisadas, al parecer, Sí, que no tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado en el podcast de Planeta Córdoba, que le mandamos saludos, hoy nos mandaron un saludo los chicos, sí, nos Marcelo, mandaron Luis, saludos la eh, gente de esa otra saga. sí, pero mm, habíamos pensado, en aquel momento, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero en aquel momento nos preguntaron qué es lo primero que recordábamos de Star Wars o cómo nos habíamos enganchado con la saga y todo eso. Pero hoy a Lucas le propuse a ver si en esta cabeza de cuarentones nos venía el recuerdo de cuál era el primer capítulo de Star Trek que habíamos visto, lo primero que nos acordáramos. Sí. Así que yo me tomé el atrevimiento de bajar algunas imágenes también, o sea, tengo algo con Ah, respecto a bien. eso, y tengo no es sorpresa porque si han estado conectados un poquito a las redes y todo eso, ya también se van a dar cuenta de lo que les voy a mostrar, pero no pude hacer lo mismo con Lucas. Así No. que, Lucas, ¿querés empezar vos por las dudas? Bueno, en el caso mío, esto ya lo dije en algún momento en el podcast. Yo era muy chico. Estamos hablando de, no sé, 7 años, 6 años. Es previo a que se estrenara TNG. ¿M? En Canal 12 de Córdoba pasaban TOS. Y la primera escena que tengo grabada es una comunicación del puente del Enterprise a un lugar, no sé si un planeta, otra nave o qué, pidiendo permiso para entrevistarse el capitán y el primer oficial, y la persona con la que estaban hablando del otro lado les dice, no quiero que venga él, y lo señala Spock, porque se parece mucho a un enemigo mío. Lo que yo en este momento no puedo recordar es si ese enemigo era otro vulcano, era un romulano, no lo puedo acordar, pero a mí me quedó grabada esa escena. Ese es el primer recuerdo que tengo de Star Trek, de la serie original, y el que continúa después de eso es haber visto la serie, el Spock con candado, con barba candado, Sí, sí. de Mirror Mirror. Me llamó mucho la atención cómo cambiaban los uniformes, pero te estoy hablando de la percepción mía de muy chico, de muy pequeño. Y ya para cuando estrenaron TNG, yo ya estaba bastante más grande, me acuerdo todo, me acuerdo el día del estreno, me acuerdo ver Farpoint, Encuentro en Farpoint en 2 partes, lo vimos creo que era los martes que se televisaba, eh, en la primera mitad con un cierre de continuará y me voló la cabeza, ¿sí? TNG, pero la primera memoria que tengo es de ese capítulo, que la verdad lo busqué, traté de encontrar en la sinopsis de los capítulos a cuál se refería, pero no lo encontré. Entonces, si alguno de nuestros oyentes o televidentes nos puede dar una mano con esa descripción, ya sé, está medio vaga, está medio confusa, pero ese es el primer capítulo de Star Trek que vi, que recuerdo y que me impactó mucho. También, para la gente que tiene más o menos nuestra pila de años, cabe recordar que en esa época en la televisión estaban pasando la serie original de Misión Imposible. Y Leonard Nimoy Sí. actuaba también en Misión Imposible. Entonces a mí me llamó mucho la atención de que Misión Imposible, que yo me acordaba obviamente por el tema musical y porque era una cuestión de mucha tensión y qué sé yo, si mal no recuerdo, mi papá veía Misión Imposible, sí, y yo reconocí al actor de Misión Imposible en esta serie nueva que era nueva, para mí nueva, que era del espacio. Y entonces eso Ya. creo que también ayudó a que se me quedara grabada esa imagen, ¿sí? Pero eso fue, y debe haber sido 85, 86 quizás, más o menos en esos años. Bueno, a ver, yo lo que me acuerdo, que me parece raro también, ¿no? Porque el primer recuerdo que yo tengo es de TOS. Y Vos sí, recién estabas hablando y yo tenía ganas de decirte, bueno, conmigo no cuentes para acordarte de ajá. cuál es el capítulo ni nada No, claro, parecido, claro. pero siendo que, como decíamos la otra vez, ¿no?
tenemos más vívido, obviamente, TNG. Sí. Si vos me decís, así como lo tenés presente vos, che, tal día en qué canal lo vi por primera vez el capítulo, no me acuerdo de nada de TNG. Pero ¿De sí me TNG? acuerdo de este capítulo en particular de TOS. Que, a ver, lo primero que me llamó la atención era un fiambre, era un muerto. Te juro que ni siquiera sabía de qué iba la serie. No sabía cómo se llamaba. Después, obviamente, me entero de que es Viaje a las Estrellas. En aquel momento no existía el término Star Trek. O sea, creo que Ujú. nos metían en penitencia si hablamos en inglés porque parecía que Sí, estábamos en ese momento estaban todos poseídos por doblados. algo. Y Así con que los era, nombres de los protagonistas también leídos por el locutor del título, claro. ¿no? Así que yo me acuerdo de que había un muerto y bueno, eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Tengo esas imágenes. A ver, Pero, ¿qué sí. capítulo era? ¿Eh? Y ¿Te ahí está acordás la del capítulo? cuestión. ¿Mm? Ah, ¿te Mira, acordás del capítulo? sí, me acuerdo del capítulo. Lo Ah, primero que bien. vi fue esto, Uf, fiambre, eh, definitivamente. un Eh, chaqueta roja sí, muerto en un planeta, se ve que es un planeta. A ver, bueno, muchachos, sí. ¿cuál de los 70 y pico de capítulos es? Así De las que, 50 son así. claro, eso fue lo primero. Ujú. Y después porque aunque no lo parezca, sí, ahora Esa es me la versión estoy... remasterizada, porque yo los recuerdo haber Sí, visto sí, naranjitas a los uniformes de Star Trek. Y encima por el Philip supuesto. viejo de tubo que tenía mi familia, eh, que estaba vivo gracias a los cuidados de mi tío Tonio, Mm. no se veían así los colores. Eso es No, para el nada. DVD, el Blu-ray Remaster de Lords, porque así no se veía en la tele. A eso hay que ponerle como 5 filtros a esa imagen Claro, que vos tenés ahí para que coincida con lo que nosotros veíamos de la señal de TV de aire y de Canal 12 de Córdoba, que era uno de claro. los que mejorcito se veía, ¿eh? Lo único que tenía de eso con respecto al original es que es en 4:3. Es lo único, Sí, me lo parece. mantuvieron, claro. Pero bueno, eso me llamó muchísimo la atención porque, a ver, seamos sinceros, para nuestra edad, en aquella época, ver un Tomuer en pantalla era raro. Ujú. Y obviamente es impactante para un chico, yo supongo. Si vos me preguntas edad, y debe haber sido cerca del año 84, 85, me parece, Ajá. veo eso. Obviamente, gracias hoy a la IA, le tiré, che, un capítulo de TOS en donde hay un Tomuer y le tiré, seguí tirando Ah, le tiraste datos. más datos, no, claro, porque si Sí, no, la IA no hace magia, ¿viste? no, no, por supuesto que no. Un Entonces, capítulo en el que muere un chaqueta roja y la IA dice, para, maestro, nah, para. Star Trek, te dice directamente. Star Trek. Entonces me llevó a esto. El capítulo Ah, se sí, sí, llama sí, sí. Obsesión. Ujú. Está. Ay, cometí un pequeño error ahora. Me estoy dando cuenta de eso. Que no me averigüé de qué temporada es. ¿De qué temporada es? Sí, No es de la tercera. Ujú. ¿no? No. Bueno, a ver, lo No estoy. recuerdo, la estuve peinando a la Wikipedia y me parece que no es de la ¿No? tercera. A ver, voy a tratar de buscarlo rápido porque Y la Memory verdad Alpha que. te tira la papa. A ver, para. Memory Alpha tiene el orden en el que fueron televisados y el orden en el que fueron relanzados, así que Sí, episodio 13 de la segunda temporada, por ejemplo. Ya que estoy viendo un montón bien. de capítulos que me hacen acordar más todavía. ¿Y cuál era el key de la cuestión con este capítulo en particular? Sí. Que si bien vos veías muerto, decía, Ujú. bueno, estamos acostumbrados a que venía un tipo, mataba a otro y aparecía ahí, o al final se descubría quién había sido el asesino, pero el Sí, sí, sí. asesino, en este caso, era eso, Era una cosa era horrorosa. una Sí. nube con brillitos. Mm. Parecía, viste, que le habían puesto las luces, los arbolitos de Navidad, entonces Sí, venía así, chic, chic. sí, sí, sí. Y a persona que tocaba, tenía Ujú. predilección por los chaquetas rojas también, me parece, Sí, pero obvio. independientemente de eso. Persona que tocaba lo dejaba for fight. Era más o menos como los bichos del telar de Prodigy. Ah, Bueno, sí, más o sí. menos así. Bien. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso. Ahora, vamos de vuelta con un detalle para tener en cuenta. Sí. El cuadro que acabas de poner vos
es Ujú. de la versión remasterizada. Obvio. Imagínense cómo se veía ese efecto de la nube esa en los televisores nuestros de aquellos años, ¿me Claro. entienden? O sea, eh, acá llegó una década y chirola tarde, comparado con el estreno en Estados Unidos, pero tienen que tener en cuenta, señores millennials, perdón, millennials, que eso era, ¿cómo te puedo decir? Era televisión de vanguardia Claro. en el Sí. momento en el que se vio acá y en el momento que salió, ni te cuento. Así que bien, convengamos que ¿quién fue el que nos confirmó que había visto Star Trek en la época del Mundial acá, en los 70 y más o Ah, menos para cuando era un naciste vos y oyente de yo? Buenos Aires, Era no un me oyente acuerdo. que nos dijo que él lo había visto en esa Sí. época y aún así, 46 años atrás, seguía siendo impactante, Ujú. siendo que se había hecho en el 66. Así que sí, te felicito, pudiste Sí, darle la por lo cana, le menos. pudiste dar la cana a ese. Yo, hablando de eso de los efectos, otro capítulo que a mí me quedó, fíjate vos que debo haber sido muy jodido de chico, eh, si mi madre me está escuchando, que me confirme, Sí. pero, a mí el que me chocó tremendamente era el de la nave, cuando la agarra una mano verde en el medio del Ah, espacio. sí, me Eso me acuerdo. impactó, pero fue como ya de ahí pensaba, ¿cómo habrán hecho para filmarla? Agarraron la mano, le pusieron un guante verde y Claro. después pusieron la maqueta de la nave. ¿Cómo lo habrán hecho? Me gustó por eso, pero no me acordaba de la historia. O sea, tenía esas cosas que eran llamativas. Por ejemplo, todo el mundo decía, no, lo que pasa es que las orejas de Spock, qué sé yo, que el Claro. personaje mitad blanco y mitad negro. A mí nunca me llamó la atención eso. A mí me llamaban la atención otras cosas. Yo, es más, hasta ya, como te digo, hasta la época más o menos que empecé a ver TNG, no le había notado la diferencia del Vulcano, más allá de que Ya. hacía la manita así, yo nunca me había Sí. percatado de las orejas puntiagudas, ¿me entendés? O sea, cuando vos ves algo y lo naturalizás. Em, Cosas que pasan, cosas Sí. que los ojos de un niño por ahí, lo ven de una manera y le abre el mundo, le abre la mente de una manera que ya cuando creces te das cuenta que tiene un gran impacto, que tiene un gran mensaje también, ¿no? ¿Mm? Así que, bueno, esas son las cosas que nos marcaron y que, a ver, también es la otra. Mal momento para empezar a ver una serie, el capítulo 13 de la segunda temporada, ¿no? O sea, No, nada que no. ver. Estábamos en otro tiempo, recibíamos por televisión aquello que andaba dando vuelta cuando tuvimos Aquello la... que venía en un paquete de distribución, yo estuve Claro, tratando de averiguar. También nuestra querida amiga Leía, cuando yo le tiré más o menos los años y la cadena de emisión, me dice, es muy difícil saber en qué época se transmitió, en qué canales, porque en ese momento venían en paquetes que eran revendidos del revendido, ¿me entendés? O ujú, sea, eran paquetes armados por las distribuidoras que habían hecho el doblaje y que llegaban el año que fuera, al país que fuera, no se distribuía así globalmente como se hace ahora, entonces no le llegó a todo el mundo al mismo tiempo, y tampoco creo que le llegaba a todo el mundo igual. Eh, Cuando te pones a hacer estos análisis, seamos generosos, históricos, te das cuenta que había países en los que no los pasaban en orden a los capítulos. Hay gente que ha contado que veía un personaje una semana ya muerto y a la semana siguiente estaba vivo, pero ¿por qué? Porque la televisora en su momento puso en el orden que le cayeron los tapes, ¿viste? Los cassettes, y no había cuidado, no había un cuidado con eso. Ahora vos, es más, en los 90 le llegaban a pasar un capítulo de pollo, ya, sí. suponte, Mm. cambiado de orden, te prendían fuego el rancho, ¿me entendés? Son cosas que, a ver, ahí no sé si es por decir que no, por nosotros en Argentina, sino nosotros como países latinoparlantes, hispanoparlantes, no nos llegaban de la misma manera que, que en su país de origen. Y aparte de todo eso, 59 años no son nada. Claro. Bueno, y me diste el pie justamente. Nosotros empezamos a hablar de una, pero porque estamos en un podcast de, a ver,
Star Trek. Sí, o sea, No nos pusimos a explicar por qué se celebra el día de Star Trek hoy. No es por, no tenemos el enganche de la palabrita que parece que la fuerza te acompañe, no, pero no sí caímos tan bajo. es hoy, cuando lo comentaba en el trabajo, la gente, independientemente que me siguen viendo como bicho raro, creo que es normal para todos, ¿no? Pero cuando le decía, no, lo que pasa es que hace 59 años se emitió el primer capítulo de la primera serie, medio como que 59 Es, años. es Es un mucho, número, es un numerazo. es un jubilado ya prácticamente, ¿entendés? Sí, Es sí, sí. mucho, es la verdad. Y, a ver, mal que nos pese, nos hace sentir viejos, es una franquicia que sigue viva. Si ustedes han escuchado la mayoría de los programas nuestros, seguimos hablando de una franquicia que tiene más de 59 años, porque ahora empezamos a recorrer, y esa es la otra cosa que les quería comentar, empezamos a recorrer el camino hacia los 60 años. Nosotros dijimos en su momento, che, vamos a tener que hacer algo especial, una fiesta de retiro. Lejos estamos de, me parece, jubilar a Star Trek Mm. con algunas cosas, porque con otras me gustaría Bueno, no, jubilarla. bueno, sí, mira, Pero, pará. independientemente de eso, te quería Tenemos Strange mostrar, New Worlds dos temporadas más. O sí, sea, por ahí supuesto, tenemos 61, 62, sesen- quizás 63. y ahí está. Pero sí les quería mostrar esto. Tenemos logo oficial, Ujú. o sea, independientemente que dice Star Trek, ¿no? El 60 es el logo oficial que han sacado hoy para indicar esto de que estamos camino hacia los 60, el 60 aniversario de Star Trek. O sea que me están subiendo mucho la vara. Te voy, te voy a ser completamente sincero. Eh, no sé qué vamos a hacer, pero es completamente significativo. Hoy, independientemente que le debemos este aniversario a TOS, y Sí. quizás mucha gente no se enganchó en un primer momento con TOS, qué sé yo, la otra vez nos decía Alia que sí, se sentaba con el club de Con el fans que padre. formaba con su familia, Sí, sí. muy buena suerte tuvo de hacer eso. Ujú. Entonces ella veía con su familia TOS y después discutía. Muy poca gente, muy pocos trekkers han tenido la oportunidad de entrar a este universo con TOS. Ujú. Pero, claro, hoy decía yo, che, mira cómo funciona el cerebro, ¿no? Yo, en las intervenciones que hice en Instagram hoy, hice primero, viste, ese collage con todas las Sí, series muy con lindo, todo muy el lindo. cast de todas las series de Star Trek. Pero claro, hoy veía puros videos de, por ejemplo, uno que me llegó al cócoro directamente fue de Nichelle Nichols, hablando ya en sus últimos años, me parece que ya estaba eh, muy cerca de su fallecimiento, pero hablaba de cómo ella no quería ser la típica chica sexy que estaba actuando. Ujú. Y después tengo algo vi también de eh, mm, William Shatner en su personaje del Capitán Kirk, diciendo, bueno, lo que ostenta ser la sociedad o lo que aspira a ser la sociedad, mejor dicho, eh, de cómo evolucionar, que dejamos la barbarie atrás. Y yo decía, ¿por qué lo ponen a Shatner siendo que hay un montón de Star Trek? Porque empezó ahí. Claro, Esa es la cuestión. eso. Y como que si yo veo TOS hoy y veo TNG hoy, independientemente de las diferencias que hay con la tecnología, Mm. es el mismo espíritu. Es el O mismo sea que espíritu, por eso totalmente. no lo puedo diferenciar, me parece. Che, me parece injusto Está, que no esté Patrick está en Stewart la, hablando. está en la ¿Entendés? misma bolsa, pero está en la misma bolsa. Exacto, bueno. Ocupa el mismo lugar fundamental en lo Ujú. que respecta a las ideas, en lo que respecta a los personajes, los fundamentos de las historias, etcétera. Eh, y si te pones a analizar en las series que vinieron después, también está presente. Y es eso Sí. lo que nos atrae. Y es eso por lo que Ujú. estamos acá. Y es eso por lo que hay tanta gente festejando el día de hoy. Y es por lo que nosotros hacemos este podcast y porque lo cual lo vamos a seguir haciendo. A mí lo que me llamaba la atención es que todos los videos que aparecieron así
gracias a Marquito Zuckerberg que nos está escuchando, eran todos muy, muy lindos. Eran todos unos montajes hechos con mucho cariño. Hay detrás de las cámaras de TOS, hay detrás de las cámaras de TNG. Había uno que estaba hecho compilado con todos los actores que fueron directores, haciendo de directores en los capítulos. LeVar Burton dirigiendo Enterprise, un montón de cosas así, muchos detrás de las cámaras muy interesantes. Y como que sí, te pegan en el cócoro, te pegan en el cócoro. Lo que yo pensaba, el ¿qué haría yo si tuvieras la posibilidad? Lamentablemente no la tengo por cuestiones laborales, por cuestiones de tiempo, si yo tuviera que hacer un video y yo pensaba hacer algo cortito, y lo que se me ocurrió fue lo siguiente, ya que no lo voy a hacer, te lo cuento. Estamos muy lejos temporalmente de lo que fue la motivación y el lugar, el tiempo y lugar en el que estuvo Gene Roddenberry. Nosotros ya lo hablamos esto en nuestro podcast. Él quería hacer algo que se saliera del molde y se le ocurrió una caravana de carretas, un Far West, pero en el espacio. ¿Sí? Y esa fue su idea fundamental. Y después, quiera sí o no, durante esas 3 primeras temporadas, las películas, las series siguientes, el concepto mutó. Y el concepto se terminó convirtiendo en lo que vemos en el final de Trekkies 1, que lo dice, no recuerdo si un psicólogo que hablaba ahí, un trekkie, un trekker. Quizás Star Trek es el plano, el blueprint del futuro. O sea, no es una realidad. Hasta el día de hoy no lo es, y eso que han pasado 60 años. Pero es una buena guía. Es un buen caminito a seguir. ¿Se entiende? Sí. Y es algo que nadie en su momento lo puede haber visto venir. Ni siquiera, obviamente, los actores que nos hemos cansado de escucharlos en entrevistas diciendo, esto se nos fue de la mano, nosotros no creímos que esto iba a ser así. Y obviamente Gene Roddenberry, que en su momento lo debe haber hecho por el Bill Metal, pero creo que en los años en los que hizo TNG se terminó dando cuenta que esto estaba, también se le había ido de las manos, ya no era su historia para subir, para hacer capítulos y vendérselos a las redes de televisión, sino que era algo más. Mira cómo es lo meta que tenemos, ¿no? Vos hablabas ahora y decías, ¿por qué lo hiciste, Gene? ¿Por qué hiciste este universo tan lindo que se hizo? Y me vino Cochrane. Es que Cochrane es una, ¿cómo se llama? Una parodia de los Roddenberry. No me jodan. ¿Sí? O sea, es más, Roddenberry es arriba o abajo donde haya ido para, debe haber dicho, mira cómo me sacaron los desgraciados esto. Era por eso. El tipo se quería, o sea, no te iba a decir llenar de plata, pero quería tener el hit, el éxito, y por eso le buscó la vuelta, porque para hacer otro combate, otra historia bélica, volver al estudio Paramount y decir, bueno, che, sáquenme todo esto disfraces de nazi y hagamos otra serie más que sea de lo bueno yankee contra los nazis malos, ya estaba. Iba a decir, va a ser una más del montón y va a ser, qué sé yo, otro capítulo más de Misión Imposible con Leonard Nimoy haciendo del agente que se va a meter en Rusia. Sí. Y no, Leonard Nimoy no. Es más, hay mucha gente que ni siquiera se acuerda que estuvo en Misión Imposible. ¿Por qué? Porque Leonard Nimoy es Spock en Viaje a las Estrellas. Claro. Entonces, bueno, se le fue. Empezó en algo acá y la vida, los fanáticos, el ambiente, el entorno sociocultural que había detrás de esa serie hizo que se fuera mucho más arriba. Ya no estábamos acá, estábamos mucho más arriba. Así que sí. Y la otra cosa que decías vos, los que aspirábamos a hacer, se vivieron un montón de cosas de Strange New Worlds. O sea, ¿te acordás en Astra per Aspera? Cuando decía la ley es lo que nosotros aspiramos a hacer. Eso también. También en el primer capítulo de la primera temporada, cuando bajan a este planeta y dicen, nosotros fuimos esto. Sí. A ver, no se conviertan en esto. Sí. Porque nosotros ya evolucionamos. O sea, siempre te dejó esa enseñanza que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Sí.
en aplicar algo mínimo de eso, Sí, sí, ¿entendés? sí. Pero bueno, es lo que, como decimos recién, ¿no? Es lo que uno aspira en algún momento Ujú. a hacerlo. Así que bueno, no lo puedo creer, capítulo corto. Yo decía, ¿cuánto dijimos hoy? 10, Hoy 15 minutos. veníamos tirándonos audios con Lucas y decimos, son 10, 15 minutos, media hora. Bien. No hay forma de que hablemos poco. Eso ya me lo tengo que tener ya sabido, me parece. Pero todavía ilusamente creo que podemos hablar poco de todo esto. Una de las cosas que me pensé para cuando vos me dijiste que la consigna de hoy era decirlo de un, ¿cómo se llama? El momento en el cual nosotros recordamos haber visto Star Trek. eh, Nosotros le vamos a dar una consigna a los oyentes que manden sus saludos. Ujú. Manden sus Sí. saludos por el día de Star Trek. Por audio, por video. Nosotros estamos ahí escuchándolos y viéndolos. Para el próximo episodio lo vamos a subir. Sí. ¿Sí? ¿Qué le parece? Tenemos gente que está siendo bastante activa. Hace mucho no escucho nada de Álida. Debe estar muy ocupada ya en Debe estar Mexiclandia. ocupada, pero por favor, Álida, hacete un minutito y Sí. mandanos un mensaje, una foto haciendo un buen saludo vulcano. De nuevo vi gente que no sabe hacer el saludo vulcano así. Digo, Sí, no, no, no. Hay y mucha estoy gente en repitiéndolo. convenciones metiendo Sí, el dedo acá como soy Saldaña en, ¿cómo se llama? más o En menos. la terminal. Sí, así que demuestren que están ahí, trekkers. Mándennos una foto, un mensaje, un audio, lo que sea, y lo vamos a poner. Sergio dijo en algún momento que se podía cooperar con eso, entonces también Sí. lo Sergio, te estoy, bancamos. lo estoy presionando a Sergio para Un video con que, el Enterprise que se llevó. claro, también Eh, puede ser eso. Así que bueno, lo hacemos corto. Nerel, por favor, manda las redes sociales, que tengo que hablar de algo también de eso. ¿Está? Ahí vamos. Por supuesto, Ramiro. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo de Gmail, cuadrantexarg@gmail.com. También pueden encontrarnos en YouTube, Instagram y X como Cuadrante XARG, en Spotify y iVoox como Cuadrante X y en Facebook como Cuadrante Córdoba. Muy bien. Con respecto a Spotify, como Jeff Russo no me está pisando los talones ahora porque no me reclama, porque no me puede reclamar nada. Así que verán que en Spotify han quedado los últimos capítulos. En un primer momento dije yo que no iba a ceder eso, pero eh, el virginiano que llevo adentro le molesta que me que te hagan digan cómo hacer saltar. las cosas. Claro. No, sobre todo eso no, sino que cuando subo los capítulos de YouTube me dicen, acá tenés una musiquita, me molesta ahora. Así que habrán visto que en los últimos capítulos no hay música de fondo, porque es música basada en Star Trek y no quiero que me volteen el capítulo. Así que le hicimos un ending diferente, hemos hecho todo lo posible para que no nos observen ningún aspecto de este proyecto personal, terapia, charla entre amigos, como quieran. Así que en los últimos capítulos que están posteados en Spotify, sí se sigue manteniendo, entonces no los han borrado, no los han observado. Quiere Así que bueno, decir que viene por ese lado, la claro, censura. igualmente, a ver, la misma de siempre, gente, no estamos monetizando, no estamos ganando No, plata con Spotify. yo Por lo tanto, si quieren escuchar los capítulos que no están en Spotify, porque sí lo sacaron, entonces simplemente vayan a iVoox y bueno, sáquense las ganas de escucharlos, entonces, ¿no? Así que bueno, cierro las frecuencias. Bueno, no las voy a cerrar yo. Nerel, por favor. Frecuencias subespaciales cerradas. Bien, gracias, Nerel. sin decir más nada, deseándoles un poco de lo que queda 1 hora y media del día de Star Trek. Los despido, soy Ramiro Valenzuela. Y yo soy Lucas Ceballos. Bueno, nos vemos, gente. Hagamos un buen saludo vulcano, hagamos quedar Larga vida y bien prosperidad. y empecemos a recorrer el camino hacia los 60 años de Star Trek. Nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, chao.